Saludamos al licenciado Jorge Ortiz. Vamos ante todo a asegurarnos de que estamos en contacto con Jorge. Jorge, muy buenos días. Quisiera preguntarle a usted, como analista político, como periodista, ¿qué grado de importancia tiene este tema de la posible venta de un avión para que en medio de tantas preocupaciones de fondo en el país tengamos a los más altos funcionarios del Estado de Ecuador? Me refiero al presidente, al ministro de Economía, poniendo este tema en la agenda pública, mencionándolo en presentaciones estelares, lamentablemente sin piso firme, para dar luego pábulo a una especie de controversia entre los dos presidentes, como dicen en Colombia, dando papaya para una serie de aclaraciones y de contradicciones. Gracias, Gustavo. Buenos días. Y a mí me parece absolutamente un disparate, ¿no? O sea, en los montos, primero, que se manejan de un presupuesto fiscal, hablar de una venta de $8 millones no parece algo relevante como para que las autoridades del gobierno hagan fiesta al respecto y hablen de eso 24 horas al día. Por lo demás, pues parece claro que la venta no se había concretado. Seguramente las conversaciones están muy avanzadas y el gobierno ecuatoriano dio por sentado que así sería. Y habló cuando no debería hablar. El gobierno, cuando debe hablar, por lo general no habla porque no tiene un equipo de comunicación, no tiene una estrategia de comunicación, no tiene operadores en el ámbito de la comunicación. Y más bien habló cuando no debió haber sido oleado y sacramentada esa venta antes de anunciarla. Y finalmente diría que es la típica medida demagógica de los gobiernos. Vendemos aviones. Eso pues en el presupuesto del Estado no significa mayor cosa. Por lo general un jefe de Estado sí necesita un avión, sin los lujos, sin los derroches, sin los dispendios del correísmo, pero sí un avión para que se mueva el presidente o los altos dignatarios de Estado. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Nos preguntamos si es que definitivamente lo que ocurrió con el avión presidencial es un problema de comunicación, o comunicación es quizás la piedra de tope que evidencia una gran cantidad de problemas que hay adentro, problemas de gestión. Bueno, yo creo que más que problemas de gestión, excepto en el ámbito político, la gestión política del gobierno es pésima, simplemente es difícil imaginarse una gestión política peor. Pero en otros ámbitos la gestión del gobierno yo creo que ha tenido aciertos, ha tenido también errores desde luego, pero también ha tenido aciertos suficientes como para que pudiera hacer una campaña de información que eleve los niveles de aceptación del presidente de la República, porque creo que si comparamos este primer año con los años anteriores, especialmente con los 10 años de Correa, que fueron pura propaganda y mucha corrupción, pues creo que el presidente Lasso podría estar aceptablemente satisfecho de lo que ha hecho. Pero el presidente Lasso, yo no sé por qué, no lo conozco al hombre, simplemente como periodista, un par de veces lo entrevisté, la última vez debe ser hace unos 6 años o algo por el estilo, o tal vez un poco menos, sí. Pero es evidente que es un hombre testarudo, que no quiere reconocer que su manejo político es malo y que su manejo de comunicación es pésimo, y no hace los cambios que requeriría. Me parece que sí que hay un grave problema de comunicación que desborda el problema de la gestión del gobierno. Este incidente con el que hemos comenzado, y que realmente es un asunto de poca monta, de poca importancia, más allá de este escándalo mediático que se ha dado alrededor, se da en un momento muy importante para el país, para el gobierno, que es el momento de comunicar el balance del primer año de gobierno. Sí, es desafortunado que salga este momento, porque el balance que va a presentar el gobierno, que seguramente va a ser presentado positivamente, yo creo que de alguna manera podemos decir que sí, que el balance del primer año de gobierno tiene facetas positivas. Creo que se va a empañar la presentación de ese informe por el tema tonto, insignificante del avión. Yo creo que a veces los ecuatorianos vemos el árbol y el árbol nos impide ver el bosque, y a la prensa nos suele ocurrir mucho eso. Pero creo que si vemos en un panorama más amplio, tratamos de entender el Ecuador desde el 24 de mayo del año 2021, pues veremos que hay algunos avances. El primer avance es que el Ecuador esté en manos de un presidente
sensato, con muchos errores, pero sensato. Mientras que la alternativa era que regrese el correísmo, con toda su capacidad de corrupción y sobre todo con su inmensa capacidad de engaño, de hacer creer a la gente lo que no es. Y en la comparación entre este año que hemos tenido con Lasso y el año que hubiéramos tenido con el señor, cuyo nombre ya no puedo acordarme porque era tan insignificante que se me fue de la mente, el señor correísta, pues yo creo que el balance para el Ecuador es muy bueno. Estamos mejor con Lasso de lo que hubiéramos estado con el señor Arauz, era verdad, Gustavo Arauz se llamaba. Y además creo que, por ejemplo, la vanguardia que tiene el Ecuador en el tema de la vacunación, la estabilización lenta pero en marcha de la economía, la disminución de los déficits fiscales, la conciencia, la preocupación, la minuciosidad con que están manejándose las cuentas públicas, no siempre con acierto, pero sí con cuidado. Creo que le dan al gobierno un balance aceptablemente positivo, pero, insisto, su manejo político es malo y su manejo de comunicación es pésimo y seguramente el balance que les llegará a la mayor parte del pueblo ecuatoriano será negativo. Ahora, hay varios analistas que piensan que no se ha cambiado la estructura del Estado en este primer año, que sigue con la misma plataforma, la misma estructura del correísmo y del morenismo, que le ha faltado decisión al presidente Lasso para implementar cambios a fondo, para zafarse así de una serie de candados, ya sean constitucionales o que esa estructura política administrativa del Estado le impone. Yo creo que en efecto no ha habido esos cambios que el Ecuador necesitaba. Por empezar, el Ecuador tiene algún momento que librarse de ese mamotreto de 444 artículos que es la Constitución de Montecristi, que fue una constitución hecha por Correa para Correa, y que pues este momento no tiene nada que hacer en el Ecuador. Yo creo que al presidente Lasso no le ha faltado la decisión de cambiar esas estructuras. Lo que le ha faltado es la capacidad de llevar la iniciativa política, de manejar bien la política, de manera que tenga la forma, la capacidad de hacerlo. No le faltó decisión, creo que ha querido hacerlo. Pero su manejo político desde el primer día, incluso antes del 24 de mayo, cuando se metió en un pacto turbio con Correa y Nebot, ya demostró el presidente Lasso que no tiene un manejo político adecuado, que no entiende muy bien la política. Y al tener un manejo político tan malo, obviamente no ha tenido la capacidad de iniciativa como para poder hacer los cambios estructurales que el país necesita de urgencia y a los cuales él se comprometió a hacer. Le preguntaría, Jorge, como una opinión, por supuesto, ¿se ha reducido en forma significativa el tamaño del Estado? ¿Se refleja esta reducción en las finanzas públicas? No, ciertamente no. Pero no creo que haya sido por falta de decisión, sino porque como nunca tuvo iniciativa política, en cuanto nunca tuvo el control político del país, el Congreso siempre estuvo en manos ajenas, la oposición, sobre todo el pacto Correa-Nebot, es el que lleva la iniciativa política, el país va al remolque de la iniciativa política, del rumbo político que marcan estos señores al marcar los ritmos de su proceso, de su plan de llegar a destituir a Lasso. Eso ha hecho que Lasso viva todo el tiempo políticamente a la defensiva y por lo tanto no tenga la capacidad de hacer esos cambios. No hay una reducción del Estado, no hay una reenfoque. Cualquier pregunta que usted me haga, Gustavo, le voy a decir, no lo ha hecho el presidente Lasso, pero creo, insisto, que es más bien un problema de su falta de visión política, de su falta de equipo político, de su falta de habilidad política, lo que le ha impedido tener la forma de hacer los cambios, que supongo que él estaba dispuesto a hacerlo porque eso le ofreció al pueblo ecuatoriano en la campaña. Ese logro indiscutible que usted ya lo ha mencionado del éxito en el control de la pandemia del gobierno de Lasso, que todos los ecuatorianos nos hemos beneficiado y por el hecho de que la pandemia prácticamente ha sido controlada en Ecuador, toquemos madera, ¿cuánto le va a durar como un trofeo o como un aporte importante a su imagen al gobierno de Lasso? Ya se le acabó.
Ya se le acabó esa beta de el gobierno tuvo éxito como muy pocos países en vacunar, le dio una credibilidad, una popularidad que ya se le acabó. Por eso el presidente, creo yo, por esa falta de capacidad política de él y de su equipo, no supo aprovechar los momentos que tuvo para hacer esos cambios que pudieron haber empezado, por ejemplo, con el llamado a la muerte cruzada, o como el llamado a una consulta que altere decisivamente el contenido, los rumbos de la terrible Constitución de Montecristi. Pero el presidente no lo supo hacer, y yo creo que ese empujón de popularidad, ese aventón de popularidad que le dio la vacunación, se le acabó ya. ¿Qué le toca entonces a Lasso en el segundo año de gobierno? Asumir la iniciativa política. Normalmente, en cualquier sociedad que funcione de manera correcta, de manera racional, es el gobierno el que traza la agenda política. El país va a los ritmos que marca el gobierno. Correa, un gobernante nefasto, sobre todo por mentiroso, por embustero y por buen embustero que engaña a toda la gente. Hay que reconocerle que durante 10 años y medio, siempre, día tras día, hora tras hora, marcó la agenda política del país. El país iba detrás de los temas, de los momentos, de las circunstancias que planteaba Correa. Lasso no ha tenido esa iniciativa ni un solo día. Y mientras no tome esa iniciativa, mientras no asume esa iniciativa, no lo va a poder lograr. No es que puede lograr una mayoría en el Congreso que tiene una iniciativa. Creo que era clarísimo desde hace varios meses que no era por ahí y que tenía que jugarse el todo por el todo, con todo lo riesgo que significaba yendo a una muerte cruzada. Aprovechar los buenos momentos que tuvo de popularidad para ir a una muerte cruzada. No los encontró, no los identificó, o no sé qué pasó, pero no lo hizo, y así está, como gato panza arriba, tratando de defenderse de enemigos poderosos y agresivos. Ahora le pregunto si de alguna manera Correa, o el correísmo, para hablar en un término más genérico, no siguen marcando ese ritmo, al menos en la Asamblea. Sin duda, y no solo en la Asamblea, y no solo Correa, es Correa y Nebot, porque Correa solo, pues, Correa genera también muchos anticuerpos en el Ecuador. Hay gente la más informada, la más pensante, que se ha dado cuenta de lo que en verdad fue el correísmo detrás de esa máscara, maravillosa máscara, de una campaña de comunicación incesante y multimillonaria que le hizo creer muchas cosas buenas al gobierno. Hoy todavía el Ecuador va detrás de los ritmos que marcan el correísmo con, digamos, Correa y Nebot en la Asamblea Nacional, con los tontos útiles que tiene algunos de Pachacuti, la izquierda democrática, que generalmente son simplemente parte del vagón de cola. El gobierno ciertamente no ha tenido un solo día la iniciativa política, y mientras no lo tenga andará así como anda, o sea, dando pena y generando preocupación porque al ritmo que va se va a caer. Ahora, este segundo año de gobierno viene con elecciones seccionales. ¿Cuánto puede influir este hecho? El hecho de que no tenga... De que se dan elecciones seccionales, de que estamos en un año electoral. Más bien yo creo que esa podría ser, si es que el gobierno tuviera visión política y iniciativa política, podría ser una oportunidad. Es evidente, como usted muy bien lo dijo, Gustavo, que Correa y sus aliados, especialmente Nebot, que lo sigue a todas partes, ahí donde va Correa, ahí está Nebot, se separa así de rato en rato cuando ya hay cosas ganadas, como por ejemplo cuando ya estaban aprobados los indultos, ahí se desmarcó un rato Jaime Nebot, pero volvió enseguida. Este momento, Lasso, el gobierno de Lasso, su partido político, creo yo que tiene la posibilidad de plantear la elección como un plebiscito entre Correa y él. ¿Qué quieren los ecuatorianos? ¿El correísmo? ¿Quieren que gane el correísmo las elecciones seccionales, con lo cual se acerque el día en que Correa regrese con impunidad incluida? ¿O quieren votar por un gobierno que con errores, con desatinos, con desaciertos, con debilidades, es un gobierno bien intencionado que se quiere hacer bien las cosas?
Y yo creo que puede tratar de marcar una polarización entre nosotros y ellos, entre los buenos y los malos, entre la decencia y la indecencia, entre la corrupción y la honestidad, entre la verdad y la mentira. Todos los malos los representa el correísmo. Para quienes los conocemos, quienes hemos entendido en verdad lo que ocurre y lo que ha ocurrido en Ecuador. Yo creo que es una oportunidad. El gobierno probablemente no aprovechará la oportunidad porque no ha aprovechado políticamente ninguna oportunidad que tenía. Y por lo tanto, las elecciones seccionales serán un elemento más en el deterioro, en el debilitamiento del gobierno. Y si el resultado va como los resultados de las elecciones terminan siendo los que se puede temer que sean, con un triunfo amplio de los partidos de la oposición, el gobierno quedará, digamos, con un pie en el cadalso, un pie en subir para que le corten la cabeza. Pero hay posibilidades de que reaccione. Hasta ahora no lo ha hecho, pero quizás ahora lo intente. ¿Y qué opina usted sobre la consulta popular? Cada vez que el gobierno habla de la misma, habla con matices diferentes. En un momento dado se dijo que la ley de inversiones sería puesta a consideración, así como la reforma laboral dentro de la consulta popular. Se ha hablado también de temas de gobernabilidad que serían propuestos, como la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la intervención que tuvo el día de ayer, Guillermo Lasso dijo que se mantiene la idea de la consulta popular, pero que su énfasis será la seguridad. Es evidente que el gobierno no está resuelto a poner, el presidente Lasso no está resuelto a jugarse en las urnas, prefiere que las cosas vayan despacio, porque si no en su momento hubiera ido a la muerte cruzada. Y evidentemente lo que usted dice, Gustavo, es penoso, es así. El gobierno, cuando habla de la consulta popular, habla de cualquier tema cada vez distinto el uno al otro, lo cual demuestra que no tiene claro a dónde quiere ir. Al principio, la consulta, cuando tenía sentido, cuando este gobierno empezaba, era un gobierno para cambiar las estructuras del Estado, cambiar las instituciones, arrancarlas del proyecto correísta, socialista del siglo XXI y volver un proyecto sensato, ecuatoriano. Después de eso ha hablado de 10 temas más, porque el presidente Lasso en ningún momento, creo yo, que ha considerado muy en serio la consulta popular y saque el tema como una amenaza cuando se ve acorralado y contra la pared. Creo que no está dispuesto a hacerlo cuando tenía todas las posibilidades de ganarla, cuando estaba en lo alto de popularidad, cuando el país le reconocía sus éxitos, por ejemplo, en la campaña de vacunación. No lo hizo. No creo que intente hacerlo ahora cuando está, insisto, como gato panza arriba. No escapará a su conocimiento, Jorge, de que hay quienes hablan de que el sistema democrático tradicional está en crisis, que se va agotando, no solo en Ecuador, a nivel mundial. ¿Qué piensa usted sobre este tema y sobre la estructura política administrativa que se mantiene en el país? Aquí en Cuenca, y cada vez van tomando mayor fuerza, sin ser aún una corriente lo suficientemente importante, pero se habla mucho de federalismo. A ver, yo sigo creyendo, perdón, estoy fuera del país desde hace un rato, desde hace un mes y medio, y entonces tengo que estar en departamentos con aire acondicionado, y el aire acondicionado afecta a la garganta. Mil disculpas por eso. A ver, yo creo, como Winston Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Es decir, la democracia está llena de deficiencias, ineficiencias e insuficiencias, y sin embargo es el mejor de los sistemas, es el único que le garantiza la libertad y la dignidad del ser humano. Por lo tanto, creo que hay que mantener la democracia liberal con firmeza, con convicción y con fe. Obviamente, hay que hacerle reformas a esa democracia liberal. Creo que el Ecuador es territorialmente un país suficientemente chiquito como que pensar en el federalismo suene un poco utópico. El federalismo es más bien un sistema de organización de las sociedades democráticas en países territorialmente grandes, donde cada una de las unidades políticas que conforman el país son lo suficientemente grandes y poderosas como para que tengan autonomía
una autonomía federal o una forma autonómica de ver la federalización. No veo probable, no veo posible la federalización. Creo que el problema del Ecuador, más que de organización territorial, es de actitud de nuestros líderes políticos. Nuestros líderes políticos son, hasta donde yo puedo ver, tal vez la clase política más mediocre de América Latina. La inmensa mayoría de nuestros políticos son de una ignorancia que causa espanto. Son personas que no logran decir 3 frases sin cometer algún grave error de construcción gramatical, de género, de número, de lo que sea, pero no logran decir 2 frases sin perder la coherencia. Además, les importa muy poco el país. Los políticos, por lo general, están preocupados de resolver sus problemas, los problemas políticos de los políticos, los problemas de poder de los políticos, los problemas económicos de los políticos, y no están pensando en el Ecuador profundo, en el Ecuador de fondo, en el Ecuador necesitado. Por lo tanto, creo yo que mientras en el Ecuador no hay un cambio de actitud, mientras los ecuatorianos no exijamos de nuestros políticos conciencia, conocimiento, experiencia, capacidad, mientras a la política se meta cualquiera, especialmente los peores. Es evidente que con un sistema federal o unitario, con un sistema democrático más laxo o menos laxo, con más controles o menos controles, el Ecuador seguirá yendo de veredazo en veredazo. Yo creo que la democracia liberal sigue siendo, hasta que se demuestre lo contrario, y ha tenido ya todos los enemigos en todos los extremos de la política, de la ideología que puede imaginarse. La democracia liberal ha demostrado seguir siendo el mejor o el menos malo de los sistemas. Lo que tenemos que hacer es apuntalarla, es darle fuerza, y para apuntalarle y darle fuerza a la democracia y darle credibilidad entre la gente, necesitamos que la democracia esté representada por otros políticos en actitud, en conocimientos, en capacidad, en experiencia, en patriotismo. Con estos políticos podemos cambiar 100 veces el sistema político ecuatoriano, convertirlo en monárquico o en un régimen soviético. Que con estos políticos, con el nivel intelectual de nuestros políticos, con las ambiciones desmedidas de algunos de nuestros políticos, especialmente los líderes, sea monarquía o sea un gobierno de soviets, el Ecuador tiene pocas salidas. ¿Cómo ve usted el entorno internacional? Para hablar de algunos países, Chile y Perú, con sus nuevos gobiernos ya en funciones, enfrentando a cada uno de ellos a diversos problemas, entre otros. Se ve que posiblemente la constitución en Chile, la nueva constitución, va a fracasar. En Colombia, un inminente triunfo de Petro. En Brasil, de Lula en pocos meses. En el otro extremo, Bukele en El Salvador. Creo que el entorno internacional en América Latina es preocupante. Creo que los problemas políticos que vemos en el Ecuador se repiten en mayor o menor grado, en la mayoría más bien en menor grado en otros países de América Latina. Es evidente que la globalización dejó perdedores, y los perdedores de la globalización ven a la democracia como el adversario y tratan de tumbarla, o por lo menos de reformarla tan profundamente, incluso en los países en que la democracia ha funcionado bien, como es el caso de Chile. Creo que es un entorno complicado. Además, los países, las democracias liberales de punta han perdido su capacidad de liderazgo mundial. Los Estados Unidos no es ya un líder mundial, no es un referente, no es un país de admiración y de emulación como lo fue durante muchos años. La Unión Europea estaba muy fragmentada internamente y tampoco llevaba una guía de nada hasta la guerra de Ucrania. Cuando Rusia invadió, pues cambiaron los patrones de reacción en la Unión Europea. La Unión Europea volvió a unirse, volvió a ser un conjunto compacto, democrático, liberal, pero con un problema muy cercano
que es una guerra con una potencia nuclear y con una potencia muy agresiva como Rusia. En el caso de los países de los países latinoamericanos, me preocupa lo del Perú. No se puede elegir de presidente de la República un analfabeto, como el señor Castillo. Puede ser un hombre bien intencionado, un buen maestro de escuela, pero para los niveles de conocimiento, de talento, de experiencia, de comprensión del mundo que requiere la presidencia de un país, pues el señor Pedro Castillo es un analfabeto. De Gabriel Boric yo tengo buena opinión. No es un loco imbécil socialista del siglo XXI que se lanzó a cambiar todo porque no importa qué se haga, hay que cambiarlo y hay que dejar lo anterior. Creo que el presidente Boric, joven, inexperto si se quiere, ha preferido ir despacio, ha preferido no cometer errores. El hecho de que no haya invitado a los socialistas del siglo XXI, se haya desmarcado del socialismo del siglo XXI, haya repudiado a Venezuela, por ejemplo, es un buen indicio de que no quiere el cambio por el cambio, quiere encontrar cuál es el cambio que se necesita y hacerlo. Claro, si le ponen esa constitución que está redactando esa asamblea constituyente, no solo el señor Boric, no solo su gobierno se desmoronará Chile. La peor idea que puede tener un país en cualquier circunstancia es una asamblea constituyente, y lo estamos viendo en Chile. Y lo de El Salvador es una locura. El señor Bukele está siguiendo los pasos de los socialistas del siglo XXI. Hacerse popular, concentrar en sí todo el poder, llamar a asamblea constituyente, cambiar la constitución, hacer una constitución para sí mismo y quedarse gobernando el resto de la vida. Lamentablemente, en América Latina no hay desde el liberalismo una clase pensante. Hay una clase pensante, pero no hay una clase pensante liberal que se haya involucrado de cabeza en los temas de Estado, de decirle a la gente cuáles son las ventajas de las democracias liberales y cuáles son las enormes desventajas, además insuperables, de cualquiera de las versiones del socialismo. Y creo que por eso la gente sigue, la inmensa mayoría, especialmente los sectores proletarios, los sectores desatendidos y los sectores sin conocimiento, pues tienden a acercarse a esas versiones populistas que hacen muchísimo más daño que el bien, que hacen mucho más daño que los males que ellos creen o dicen que van a superar. Para finalizar, Jorge, usted decía brevemente que en Ecuador con frecuencia los árboles no dejan ver el bosque. Es cierto que los problemas domésticos muchas veces se los ve mejor desde lejos. Desde allá, en esta pausa suya fuera del país, con su pensamiento crítico, ¿qué reflexiones tiene sobre los cambios que deberían darse en el Ecuador, que deberían idealmente empezar a ser asumidos en este segundo año de gobierno? A ver, yo creo que el manejo de la macroeconomía está bien orientado. El problema es que la gente no le llega rápidamente la estabilidad de la macroeconomía. Obviamente el poner en orden las cuentas fiscales, en subsanar los excesos de déficit fiscal, en tratar de equilibrar todos los números del fisco, pues le llegan como beneficios a la gente con lentitud, porque el momento que el Estado pone en orden sus cuentas, tiene la capacidad de hacer programas sociales, de salud, de educación, de alimentación, de lucha contra la desnutrición infantil, programas financiados, programas adecuados, y por eso tiene tanto éxito el populismo. No gasta, derrocha, hace alboroto, pone una curita en los problemas y ya la gente se siente satisfecha. Yo creo que el presidente Lasso debe cambiar su rumbo político. Yo siento que por ahí es donde está muy mal manejado. Lasso es un hombre que, lo he dicho otras veces, es un hombre que entiende muy bien el Ecuador económico, por eso él en lo personal hizo buenos negocios y por eso él como presidente de la República ha sabido dar líneas maestras para que la economía, la macroeconomía, vaya aceptablemente por buen camino. Pero el presidente Lasso no entiende el Ecuador político y está completamente perdido. Este año ha sido un año de desaciertos en lo político. Parte de esos desaciertos políticos ha sido no tener un equipo de comunicación que le ayude a difundir sus aciertos y a atenuar sus errores. Creo que ahí debe haber un cambio de comprensión del país. Creo que el presidente Lasso tiene que tener un poco más de audacia
tiene que rodearse no de gente que le diga siempre sí, que sean sus empleados, que sean sus hombres fieles, sino de gente que le diga, presidente, estás equivocado, no es por ahí, o presidente, hay que hacer esto. Parece que el presidente Lasso no los tiene, y si los tiene no le hace caso. Mientras no nos haga caso, el Ecuador seguirá debilitándose políticamente. Es evidente que el gobierno de Lasso hoy está mucho más lejos, o sea, tiene mucho menos poder, tiene mucha menos influencia, tiene mucha menos capacidad de maniobra de la que tenía hace un año cuando se aprestaba a tomar el poder. Es evidente que ha ido mermando su poder y mermar su poder significa perder sus capacidades de gobernabilidad. Cuando hablo de comunicación, no hablo de hacer propaganda para que Lasso sea popular y le aplaudan y esté bien en las encuestas y gane elecciones. No. Espero que mejore su manejo político y su comunicación para que tenga capacidad de gobernar, para que tenga la fuerza política que le permita hacer los cambios que el país requiere. No está ocurriendo eso. El gobierno está cada día más débil. Sus opositores, sobre todo Nebot y Correa, están cada vez más unidos, cada vez más resueltos y están avanzando muy meticulosamente, muy minuciosamente, con la lentitud que un tema así requiere, pero con la resolución que un tema así requiere para tratar de tumbar al gobierno de Lasso. Si Lasso no da un golpe de timón en el manejo político, incluyendo dentro del manejo político el manejo de comunicación, se caerá. Este segundo año puede ser su último año si es que no cambia su actitud resueltamente. Bien. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Gustavo. Siempre es un gusto estar en estas entrevistas ante la gente de la provincia de La Paz. El licenciado Jorge Ortiz es un experimentado periodista, dirige el programa Decisiones, hoy en pausa, que lo produce FM Mundo y se transmite los fines de semana en esta emisora.